7:30, a las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para juntos analizar todo lo que ha traído de interés el día de hoy para tratar de ayudarles a formar opinión de la manera más honesta que se puedan imaginar y en el mayor de los contrastes posibles entre los que pues, compartimos una serie de ideas. Luego les hablaré de eso y del Club de Amigos del Toro Televisión. Antes que eso, no se habla de otra cosa, a la gente nos ha tocado y mucho este primer atentado yihadista contra una sede, una iglesia, un templo, una sede de culto de nuestro culto, del culto cristiano católico, con funestas consecuencias como la muerte del sacristán, un hombre con hijos, con nietos, muy querido entre los feligreses de la parroquia, ha dejado herido a un cura, en fin, les ha matado a machetazos, al grito de Alá es grande, y aun con las manos manchadas de sangre inocente, el asesino nos pone a rezar de rodillas. Bueno, hay que recordar que un poquito antes de su macabro acto de violencia anticristiana, Yassin, el asesino, increpaba a las beatas porque es que vosotros no seguís la verdadera fe. Los que vivían con él, pues han hablado y han dicho pues, que en los últimos meses se le veía violento y radical y la policía ha encontrado en el sitio donde vivía, un piso patera, por cierto, propaganda yihadista. Así es que este no va a ser un caso muy difícil de investigar. Se pretende que este hombre, Yassin Kanza, tenía antecedentes psiquiátricos en Marruecos que para los que no estén muy avezados en el lenguaje de las cosas en el Reino de Marruecos, suele ser un calificativo que las autoridades dan a los islamistas radicales. Allí un islamista radical pues, es un tío con problemas psiquiátricos. Bueno, pues con mucha pena les digo que en España este es el primer atentado yihadista, con casi toda probabilidad, aunque bueno, pues, no hubiera un grupo detrás, sino que fuera un lobo solitario, que tiene como objetivo nuestro culto y que supongo que debería hacer reaccionar a todos estos que somos llamados infieles por los que viven en el norte de África y los que son musulmanes del norte de África. En fin, vamos a ver en el orden fáctico qué es lo que ha pasado en Algeciras y qué noticias les podemos ofrecer y qué detalles queremos subrayarles. No tenía vigilancia ni tampoco antecedentes. Yassin Kanza, joven marroquí de 25 años, irrumpió ayer vestido con chilaba, machete en mano y al grito de Alá es grande en varias iglesias de Algeciras. Hirió a 4 personas, uno de ellos el párroco de la iglesia de San Isidro y otras 2 mujeres en la iglesia de La Palma. Allí también hirió en el abdomen a otro hombre, el sacristán Diego Valencia. Y nada, mientras iba para allá corriendo yo avisaba a todo el mundo, no ir para allá, no ir para allá, que han matado a un hombre, vamos, vimos claramente que lo habían matado. Al huir este último, el joven le asestó un último golpe en la cabeza, asesinándole en la plaza alta de Algeciras. Y el moro con la katana que siempre la tenía levantada para arriba. Se ve que ya le había dado porque desde aquí se le veía como relucía la sangre. Y la cuestión ahora es, ¿quién era este joven y cuáles sus motivos para atacar? Yassin Kanza no tenía antecedentes, aunque sí psiquiátricos en Tánger, según indican los medios que colaboran con España. Uno de sus hermanos, además, se encuentra en un centro de acogida. Kanza llegó a España de manera ilegal en 2019, aunque no se ha precisado cómo. Tenía abierto un expediente de expulsión por situación ilegal desde junio de 2022. El 16 de ese mismo mes fue detenido al comprobar los agentes de la Policía Nacional que carecía de la documentación necesaria para poder residir en España. Su repatriación a Marruecos estaba prevista, aunque sin confirmar la fecha. Residía en el centro de Algeciras, en lo que se conoce como un piso patera, una vivienda ocupada junto a otros 2 marroquíes. El agresor y asesino del sacristán Diego Valencia habría acudido a las 7 de la tarde a la iglesia de La Palma y allí discutió con una feligresa. Más tarde acudió a San Isidro, donde hirió al sacerdote, y regresó más tarde a La Palma, dicen los testigos, en torno a las 7:30 de la tarde, al grito de muerte a los cristianos y causando graves desperfectos en el mobiliario e imágenes santas. Allí confundió al sacristán con el párroco de la iglesia. En las últimas horas se ha conocido que el sacristán ya le había expulsado días antes del templo. Ahora la delegación del gobierno de Cádiz desmiente que pesara sobre su asesino cualquier tipo de vigilancia. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación por un posible delito de terrorismo y se buscan evidencias sobre si actuó en solitario o alentado por un grupo radical. La AVT pedirá posicionarse como acusación popular
popular en la causa del joven que este lunes pasará a disposición judicial. El párroco herido, Antonio Rodríguez, ya ha sido dado de alta. Vamos con las reacciones. La primera, la que quiero significarles porque me parece muy adecuada, la de Santiago Abascal, el líder de Vox. Dice, a propósito de este Yasin, el asesino, Yasin Canza, entró ilegalmente en España, tenía una orden de expulsión, estaba vigilado por yihadismo, era ocupa. ¿Cuántos habrá como él en España? Las mafias de tráfico de personas y los políticos que les abren las fronteras y los riegan a subvenciones no pueden ocultar su responsabilidad. Recuerden que tiene un hermano Mena en un centro de acogida. Y ahora vamos a ver la respuesta del presidente del gobierno, Sánchez, Pedro Sánchez. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a los familiares del sacristán fallecido. ¿Cómo que fallecido? Será asesinado. Este hombre no ha fallecido de un paro cardíaco. Le han atizado con un machete. ¿Y qué más dice Sánchez? En el terrible ataque de Algeciras. Terrible ataque de Algeciras. Deseo una pronta recuperación a los heridos, todo nuestro apoyo al trabajo que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que si les dejaran hablar nos contarían qué se hace con los que, como este es el caso, hace 6 meses tenía decretada una orden de expulsión, que hasta donde yo sé tiene un plazo para ser ejecutada. Ah, bueno, ¿qué pasa? Que como no tenía delitos obvios, pues le han dejado allí, como a tantos cientos de miles, y este pues es uno más al que no ejecutaron la orden de expulsión, que no es poco difícil obtenerla. Pero, bueno, como no tenía delitos, allí se quedó, hasta que en el día de ayer decidió liarla, y de qué manera. Esto nos proyecta sobre un horizonte en el que hay que ser escrupulosamente serios. ¿Qué hacen los marroquíes que ilegalmente se encuentran en España? Vamos a verlo. Yasin Canha, presunto yihadista de Algeciras, del que solo podemos afirmar una cosa: era marroquí, uno de los marroquíes que todavía no había adquirido la nacionalidad española, pero será de los pocos porque, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, solo en 2021, de los más de 202.000 extranjeros a los que se les concedió la nacionalidad española, más de 59.000 eran de origen marroquí y representando un total del más del 29% de estas concesiones. Un dato sorprendente si vemos las proporciones de los siguientes países en la lista. Y si comparamos estos datos con los de criminalidad en España, pues bien, según el último informe del Ministerio de Interior recogido por EPDATA, solo del tercer trimestre del 2021 al del 2022, crímenes como las agresiones sexuales con penetración, los homicidios dolosos y asesinatos consumados, los hurtos y los robos con fuerza o violencia se han incrementado en más de un 32%. Y de acuerdo, no podemos conocer si está relacionado con el de crímenes, porque no se hacen públicos los datos de la nacionalidad de los agresores, pero lo que sí sabemos es que la amenaza del terrorismo yihadista persiste en España, que entre los focos exógenos claramente se apunta a Marruecos y que, atentos a este dato, predominan los individuos de origen marroquí entre los yihadistas activos dentro del territorio español. Así que cuando hace un año Vox solicitaba revisar de oficio los expedientes de concesión de la nacionalidad española a los marroquíes, podía sonar excesivo, pero con los datos oficiales que sobre marroquíes y yihadismo conocemos a fecha presente, quizás ya no. De hecho, la formación de Santiago Abascal volvió a insistir a mediados de este enero al ministro Grande Marlaska para conocer más datos sobre la concesión de nuestra nacionalidad a los marroquíes. ¿Merecen los españoles más información sobre quiénes y cuántos pasan a ser sus compatriotas? ¿Y qué dice el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que a estas horas está en Algeciras tratando de templar gaitas allí, pero que bueno, no se olviden que fue juez de la Audiencia Nacional, no se olviden que para cuando ha hecho estas declaraciones que van a oír, él ya sabe que la Audiencia Nacional abre investigación de los sucesos de Algeciras como un atentado terrorista de carácter yihadista. Pero él dice lo siguiente. Seguimos investigando. En el día de hoy ha tenido lugar una diligencia de entrada y registro en la vivienda ocupada por el supuesto autor, una diligencia importante y cuyo desarrollo podrá determinar, evidentemente, la naturaleza de los hechos, su naturaleza terrorista o cualquier otra naturaleza que pueda derivar de lo mismo. Siempre una investigación rápida y eficaz. Son los dos parámetros en los que se mueve la Policía Nacional en estos momentos.
Ahí te espero, Marlaska, porque ya se ha producido ese registro. ¿Y qué han encontrado tus agentes del Cuerpo Nacional de Policía? Pues propaganda yihadista. Me parece que no queda otra que reconocer el origen de este asunto, sea que el asesino tenga pues antecedentes psiquiátricos en Marruecos o que no los tenga, porque eso quiere decir poco en estos momentos. En fin, el que está muy enfadado con Marlaska es Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz, porque dice que hubiera agradecido alguna llamada del ministro del Interior informándole de qué es lo sucedido en Algeciras. No he tenido ninguna llamada por parte del ministro de Interior, cosa que tengo que decir que me sorprende, siendo el máximo representante ordinario del Estado en Andalucía. He hablado con el delegado del Gobierno, la Junta del delegado del Gobierno de España en Andalucía, y me ha dicho que todas las hipótesis están ahora mismo abiertas, absolutamente todas, y que están investigando ahora mismo, pues lógicamente, la memoria que hay en los dispositivos informáticos que tenía este tipo, y están estudiando si tenía algún tipo de vinculación con algún grupo, ¿no? Parece, y todo hay que decir que parece, porque todavía no está claro, pero parece que no tiene ningún tipo de vinculación con ningún grupo terrorista, ¿no? Por así decirlo, de calado mayor, ¿no? Parece que es un acto individual, ¿no? Bueno, ¿y cómo es posible que a un inmigrante ilegal, que le dicen hace 6 meses, usted se tiene que ir, no lo pongan de patitas en la calle? Esto es lo que nos cuenta a continuación Miguel Gutiérrez. Existe un grave problema con la inmigración ilegal, un problema que ha ido a más desde que Sánchez es presidente. Vamos a ver los datos. Sánchez llega a Moncloa en el año 2018 y desde el poder aviva el efecto llamada y, como consecuencia, entran en nuestro país 64.000 inmigrantes ilegales. Año 2019, 32.500. Año 2020, las entradas no cesan a pesar de la pandemia, otros 42.000, y en 2021 cerca de 42.000 otra vez, y eso que las 10.000 entradas ilegales de Ceuta no fueron contabilizadas. En 2022, 31.200, es decir, 212.000 personas, inmigrantes ilegales, en 4 años. Otro asunto polémico, las órdenes de repatriación, que no se ejecutan, y de hecho muy pocas se ejecutan, como digo. Año 2021, 42.597 emitidas, pero de todas esas solo se ejecutaron 3.594, que viene a ser un 8,4% del total. Con el Partido Socialista y Podemos en el poder, las repatriaciones han caído un 69% desde el año 2018, año en el que Sánchez llegó al poder. La inacción ante la inmigración ilegal tiene consecuencias. Una de ellas es la inseguridad en las calles. Según los últimos datos del INE, el 11,42% de la población, que es extranjera, comete el 24% de los delitos. Es decir, que proporcionalmente los inmigrantes cometen 2,17 veces más delitos que la población española, como vemos en pantalla. Pero lo más grave es el yihadismo. Desde el año 2004, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 962 personas en territorio nacional y a otras 128 fuera de nuestras fronteras con intención de atentar en España. Un total de 1.089 detenciones. Muchos de los detenidos accedieron además a España por los flujos de la inmigración ilegal. El enemigo está frente a nosotros y nuestros gobernantes prefieren mirar a otro lado. Bueno, ayer lo anunciaba el tristemente célebre doctor Simón y hoy parece que le pisó el guión. Hoy lo cuenta la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El día 7 de febrero el Consejo de Ministros aprobará el fin de la mascarilla como obligatoria en el transporte en España. Ya saben ustedes que en los autobuses, en los metros, en los aviones, en los trenes, en todas partes, en los taxis también, es obligatorio el uso de mascarillas. Bueno, pues el día 7 de febrero será muy probablemente al día siguiente el último día. El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí. Bueno, hoy han aparecido los datos de la EPA, de ocupados y de desempleados
del final del año 2022. Y el paro no es una sorpresa, a los que han ido siguiendo esta cadena nos vamos informando. El paro ha quedado en 2022 en el 12,87% de la población activa, que es una barbaridad. Líderes europeos somos en esto. Pero queremos subrayaros un dato verdaderamente increíble, y es que hemos vuelto, de nuevo, volvemos a tener 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro. Y en el año pasado, en 2022, el número de hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado en 22.600. Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 2022 en 23.600, un 2,3% más que en 2021, hasta situarse de nuevo por encima del millón, cifra que se había conseguido abandonar en el tercer trimestre del año pasado. En concreto, 2022 cerró con 1.047.500 hogares con todos sus miembros en desempleo, después de que en el último trimestre se incrementaran en 70.100, un 7,1% más que en el trimestre anterior. Al finalizar 2022 había 576.800 hogares sin ningún perceptor de ingresos, 13.100 más que el año anterior, exceptuando 2020, año en el que se declaró la pandemia. En definitiva, la cifra de hogares sin ingreso en 2022 es la más alta en un cierre de ejercicio desde 2018. Bueno, y también se habrán dado cuenta si han hecho uso del depósito de sus vehículos, como desde principios de año la gasolina y el diésel han ido escalando precios después desaparecido ya el famoso descuento de los 20 céntimos por litro. Aumenta la presión para los bolsillos de los conductores españoles. Desde el 1 de enero, la bonificación de 20 céntimos al carburante dejó de ser general para aplicarse únicamente a los profesionales. Todo el mundo está quejándose que están muy caros los carburantes. Pues sí, claro, lo he notado, pero bueno, es que no creo en este gobierno. Es una pena porque venía muy bien que la mantuvieran, pero... Bueno, está fastidiando bastante todo lo que son las subidas de precios generalizadas, entre ellas lo que es la gasolina. Desde entonces, el precio medio del litro de gasolina en España se ha encarecido un 3,28% y en el caso del diésel el incremento ha sido del 1,62%. Pero con este aumento, ¿cuánto costaría llenar ahora mismo un depósito de 55 litros? Pues bien, llenarlo con gasolina cuesta 89,98 euros y si lo que se reposta es gasóleo, el coste asciende a 92,84 euros. Una considerable subida que no solo se debe a la desaparición del descuento. En ella tiene también mucho que ver la llegada del nuevo impuesto con sello europeo, una norma cuyo objetivo principal es la reducción del 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ojo, porque el alivio que hemos vivido los españoles estos últimos meses con el descuento al carburante podría no ser del todo cierto. El Fondo Monetario duda de la eficacia que ha tenido el descuento por el comportamiento de las gasolineras. Sospecha que las gasolineras españolas inflaron los precios aprovechando la bonificación de los 20 céntimos, algo sobre lo que el gobierno italiano ya ha puesto medidas, que exige que las gasolineras expongan por ley el precio medio de los carburantes a nivel nacional para evitar los sobreprecios. Y aunque aquí en España las previsiones no son del todo buenas y los expertos advierten de que los costes seguirán subiendo, lo cierto es que el precio de la gasolina y del diésel aún continúa muy por debajo de los máximos históricos alcanzados el pasado año. Bueno, vamos a asomarnos un poco al entorno internacional. Ya saben ustedes que Inglaterra, Estados Unidos y los países de la Unión Europea han decidido aportar carros de combate a la modernidad del ejército ucraniano. Eso va a llevar un tiempo, indudablemente, pero van a disponer de 31 unidades del Abrams americano, que por lo visto él no va más, los Leopard 2 europeos. Alemania se comprometió ayer a enviar 14, no sabemos cuántos va a enviar España. Lo de España es una cosa que va un poco aparte, pero la reacción de Rusia sí la conocemos. Han estado sometiendo a Ucrania a un ataque de cohetería extraordinario durante la noche pasada y como siempre con las amenazas de el que mande material avanzado a Ucrania lo terminará pagando, cosa que tampoco es nueva, pero que conviene conocer. Comienza la represalia de Putin por el envío de tanques.
Ucrania decreta la alerta aérea en todo el país por el disparo de misiles rusos contra Kiev. Según el alcalde, el impacto de un misil en un edificio de la capital ha causado al menos un muerto y 2 heridos. Concretamente, más de 30 misiles ha lanzado Rusia contra territorio ucraniano, aunque la mayoría de ellos, eso sí, han sido derribados por los sistemas de defensa. Los ataques han provocado además la pérdida de suministro eléctrico en 2 instalaciones energéticas en la región de Odessa. Lo cierto es que Moscú no ha tardado ni un día en tomar represalias y advierte. Acusa a los países occidentales de involucrarse de forma directa en la guerra tras la decisión de enviar decenas de tanques a Ucrania, una ayuda a la que se están sumando cada vez más países. Ya conocimos ayer que Estados Unidos enviará 31 tanques a Abrams y ahora lo está barajando Canadá. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradece la disposición de los aliados europeos y asegura que la eficacia de los tanques dependerá de la velocidad y del volumen. Alemania ya se ha pronunciado al respecto. El ministro de Defensa ha anunciado que entregará esos tanques entre finales de marzo y principios de abril. Una ayuda occidental que a Zelensky se le queda corta, que pide a sus aliados que también envíen al país misiles de largo alcance y aviones de combate. Aunque lo cierto es que el círculo cercano del presidente se tambalea. Zelensky ha decidido remodelar su gobierno para atajar el problema de corrupción. Por el momento ha cesado a 6 funcionarios del Ejecutivo y ha dado luz verde al despido de 5 gobernadores regionales, lo que deja entrever que la corrupción irrumpe de lleno en el país en el momento más decisivo de la guerra. Bueno, pero ¿en qué medida esa aportación de tanques, que puede que estén allí dentro de unos meses, puede cambiar esa guerra o no? Para esa pregunta, que no es pequeña, don Vicente Díaz de Villegas, general de división retirado, nos acompaña en el plató. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Javier. por dedicarnos unos minutos. Eso lo primero, por supuesto. ¿Tan estratégicos son estos tanques? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que tanto un lado como otro, tanto Rusia, que está volviendo a movilizar y está acumulando material, como Ucrania se prepara para reconquistar todo el terreno invadido, todo el terreno ocupado. Primero toda la zona del Donbass y luego, como ha declarado, hasta Crimea. Para eso hay que lanzar una ofensiva. Y una ofensiva, el principal elemento de la ofensiva, todos son importantes. O sea, no creamos que con el tanque ya está todo hecho, para nada. O sea, hace falta artillería, hace falta muy buena preparación artillera, grandes masas de artillería, hace falta zapadores, pero el tanque es la punta de lanza, es lo que llaman el MBT, Main Battle Tanks, o sea, lo que son tanques. Por el otro son vehículos acorazados, mecanizados, etcétera, de personal. Que tienen también su cañón, que tienen su capacidad, pero lo que va a romper la punta de lanza van a ser los carros, acompañados por esos. Entonces, claro, es importantísimo que tengan unos carros en condiciones. O sea, y porque Rusia está poniendo lo mejor que tiene allí. Y entonces, como se ha visto, pues para eso, ¿qué carros tiene Occidente? Occidente tiene unos carros muy buenos, son el Leopard. Nosotros tenemos en España 2 modelos, el modelo alemán, que primero se tuvo en leasing, se trabajó con él, luego se terminó comprando, me parece que es no sé si es del 95 más o menos, el 95, y luego ya el que se fabricó, primero, o sea, se fabricó por Santa Bárbara en Sevilla hasta que lo compró General Dynamic, que ahí también hubo sus más y sus menos, por aquello de transmisión de patentes y royalties, todas esas cosas, pero eso se arregló y entonces nosotros tenemos en España un carro que es un carro específico, que es el Leopardo, pero que tiene un cañón más largo incluso que el otro, con lo cual tiene una precisión pues mayor y un alcance mejor. O sea que nosotros, yo creo que para la ofensiva es fundamental que tenga carros. Ellos piden 300 carros. Bueno, si tenemos en cuenta una compañía de carros hoy día son 14 carros generalmente, tanto los que están ofreciendo por ahí como los que tenemos nosotros. Pueden ser una compañía 3 secciones a 4 más 2 que son los carros de mando y las otras pues son lo mismo, son parejas, prácticamente 7 parejas, una es la de mando y las otras son 3 secciones. Multiplicamos por 3 y llegamos a 42, que es un batallón, más el carro de mando correspondiente y los otros, o sea que bueno, 45. En el momento ellos piden 300, el equivalente pues a 6 batallones de carros completos. Pero los carros no van a ir nunca solos, o sea, los carros van a ir acompañados porque un carro solo también es un objetivo muy fácil, muy fácil. Lo hemos visto con los propios rusos.
Cierto que no estaban en campo abierto como lo que se va a llevar a cabo allí. Allí es una zona mucho más abierta, no va a ser como las carreteras en las cuales se quedaron empantanados gracias a los MOTI, al trabajo tipo MOTI que hicieron los guerrilleros y a la artillería también, que hay que decir que la artillería ucraniana del 2014 al 2022 se ha duplicado, o sea, pero no era bastante, pues no tenía suficiente alcance como sí que ha tenido cuando le han empezado a llegar el material, el IMAR, el César, los obuses alemanes, etcétera. O sea que sí que es muy importante el carro de combate. General, el tiempo. El tiempo es inexorable y esto llevará meses poner a disposición. Efectivamente, el tiempo es cada minuto. Hay que considerarlo no en el reloj, como lo mira mucha gente. Bueno, no te des prisa, en fin, ya lo vemos mañana. Cada minuto son muertos ucranianos, fundamentalmente tropas ucranianas, también rusos, porque a la máquina de picar carne de Putin pues le da igual, lleva ya 120.000 bajas, que no es poco, 120.000, muchos más de los que tuvo en Afganistán en 10 años, y también los ucranianos, obviamente, civiles, ¿no? Que son menos, pero también están sufriendo una destrucción. Por lo tanto, en el momento que se pueda, que va a ser la primavera, que esté el terreno en condiciones, porque hay que tener en cuenta que con un terreno que empantanado, pues los carros se hunden. O sea, hay unos estudios que hay que hacer, son estudios de viabilidades y de integración de terreno enemigo y ver la capacidad de aguante del peso, que el peso está distribuido en toda la cadena, o sea que por eso tienen un tamaño las cadenas para que la presión por centímetro cuadrado y tal. Pero también hay que tener en cuenta que un terreno que igual admite un paso o dos pasos de carros, al tercero se hunde. Cede. Todo eso lo tienen que tener estudiado y cuanto antes mejor. O sea que cuanto antes lleguen los carros, porque también hay que instruirse y hay que coger confianza en el material. Desde luego. General, luego, después de la publicidad, le voy a preguntar por los carros españoles, que estamos así un poco en bóbilis. Vamos a publicidad. Ya estamos aquí de vuelta. La pregunta es muy clara. ¿Cuántos tanques va a enviar España? ¿Cuáles van a ser? Bueno, decía Bolaños, esto lo va a contar en nada la ministra de Defensa, ayer no fue, y hoy ha comparecido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y lo que ha dicho, pues tampoco permite aclarar esas dos dudas centrales. Nos hemos puesto ya en contacto con la industria, porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento para que, totalmente coordinados con nuestros aliados, podamos planificar esa entrega. La idea que hay es que la entrega por cada país sea conjunta, es decir, que no sea individualizada por cada país, porque efectivamente estos carros tienen que actuar coordinadamente y por tanto digo que ya hemos empezado todo el trabajo. General, dicen los expertos que los carros en hibernación pues lleva mucho tiempo volverlos a poner en servicio, ajustarlos, darán problemas algunos, tendrán que ser corregidos, que es un largo trabajo y mucho tiempo. Sí, cierto, es un trabajo enorme y el tiempo vuela, y entonces también hay que tener en cuenta que los carros deben llegar a Ucrania de tal manera que se puedan emplear, se puedan acostumbrar, aparte que las tripulaciones se instruyan aquí, que se pueden instruir en el campo de maniobra de San Gregorio, donde hay 4 carros de ese modelo alemán, el modelo que se obtuvo inicialmente en leasing y que luego se compró. O tal vez en Lituania, donde también hay algunos. También en Lituania, pero una vez que se hayan entrenado, pues bueno, hombre, yo digo porque si hay alguna cuestión que se haya introducido algún aparato o algo, pues para que sepan cómo es. O sea, efectivamente lo pueden hacer en Lituania. España tiene posibilidad de mandar carros perfectamente operativos y los carros perfectamente operativos del modelo alemán están en Melilla y en Ceuta, o sea que donde hay pues una compañía. Obviamente no se va a desmontar Melilla, si se manda una compañía habría que mandar previamente los carros españoles, con lo cual, por otra parte, facilitaría en todo momento la logística a España para no tener 2 modelos operativos en cosas operativas y en caso de tener que mandar más
a Melilla se mandarían esos y los otros pues se podrían ir arreglando, si se quiere, pues para meterlos en un batallón, en una de las unidades acorazadas, uno de los batallones de carros que pueda haber, que pueden estar en la península. Pero vamos, lo inmediato, si se quiere solventar el tema, aparte de los aliados y demás, pensando en las personas, pensando en los muertos ucranianos, la solución inmediata es la de mandar un escuadrón de carros que hay en Melilla y obviamente mandarle primero el modelo 2E español y llevárselos de allí para allá. Y esos carros ya están. O sea que tampoco es demasiado complicado. ¿Que quieren arreglar los otros? ¿Que los pueden arreglar? ¿Que hay dinero por parte del conjunto que se ha formado para el armamento? Bien. ¿Todo coordinado con ellos? Sí, de acuerdo. Pero yo no tengo en este momento la información sobre qué tiempo se están jugando, pero parece que la cosa es urgente. O sea, no estamos viendo los bombardeos y estamos viendo, y entonces, claro, pueden ser 2 meses. ¿Lo van a arreglar o no lo van a arreglar? Pues yo no lo sé, pero yo sí que sé que tenemos algo que es fundamental y que se puede sustituir por los españoles. Que digo que arreglaría un poco en no tener unos carros de un modelo en las ciudades de Ceuta y Melilla diferente del que hay aquí en la península. ¿Por qué? No lo entendí cuando nos los mandaron, pues yo estaba allí y sigo sin entenderlo ahora. Don Vicente Díaz de Villegas, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un verdadero placer. Ya veremos cuántos, ya veremos cuáles, si son los de casetas o no son los de casetas, porque esto es como un verdadero misterio. El mando con su superior criterio decidirá. Decidirá. Eso sí que no cambia, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa publicitaria o podemos... compañeros de control, o podemos continuar con alguna... bueno, vamos con el vídeo entonces, sí, bien, buena idea. Vamos con el vídeo en el que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, le ratifica a Emiliano García Paje, tranquilo, que lo que tú y yo hemos hablado, eso es lo fetén, no hagas caso, tranquilo, confía en mí. Vean. La guerra del agua continúa y ahora se desvela que ya había un acuerdo entre García Paje y la ministra Rivera para poner fin al trasvase del Tajo Segura. El presidente manchego sigue celebrando la decisión del Consejo de Ministros de esta semana que dice sigue las sentencias y también las directrices europeas mientras castiga a los regantes de Alicante, Murcia y Almería. Los movimientos entre el gobierno central y el del socialista Chimo Puig no han servido de nada. De hecho, el de La Mancha llegó a comentar a la ministra que había cedido para que el valenciano y el Partido Socialista pudieran tener discurso. La decisión del Consejo deja en evidencia los escasos réditos logrados por el valenciano Chimo Puig, pero también por el presidente de la región de Murcia. López Miras insiste en que ha reclamado al gobierno hasta en 8 ocasiones una reunión para tratar el tema del trasvase. La primera de ellas en 2018. La Moncloa le ha respondido una única vez, rechazando un posible encuentro con el líder popular. La cuestión ahora es qué va a suceder con los empleados del sector de la costa del Levante, que podrían llevar a más de 20.000 personas al paro. Y eso conllevará a que España pueda dejar de ser el mayor exportador de frutas y hortalizas de toda la Unión Europea. Paje insiste en que seguirá habiendo transferencias de aguas a estas zonas, pero solo para la población, y lo único que sí que se tiene claro es que continuarán las manifestaciones de todos los regantes. Bueno, permítame que entremos en conversación y que pueda saludar a don Manuel Gavira, que es portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía y que ya nos acompaña, y se lo agradezco muchísimo. Muy buenas tardes, señor Gavira. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mucha gente en Andalucía está sulfurada ante lo que hemos visto, el primer atentado de una persona que, en fin, por muchos desequilibrios que digan en el terreno psiquiátrico que pueda tener, se le ha descubierto propaganda yihadista en su casa. Una persona que tendría que haber estado en Marruecos desde hace muchos meses, porque hace 6 meses que le decretaron la expulsión. Y aquí a todos les parecía bien. Bueno, sí, pero no tiene delitos, tal. Es verdaderamente... terrible cómo cuidamos a nuestras sociedades desde ese punto de vista. Pero fíjate que es que tienes toda la razón en lo que dices, y es una situación de vergüenza. Y ahora toda la maquinaria propagandística del gobierno, incluso del Partido Popular, alguna declaración he escuchado esta mañana, van a intentar de alguna manera aislar este caso concreto. Y eso es porque no viven en esta zona, no viven en la zona del campo de Gibraltar, no viven en la zona de Algeciras y no sufren lo que es las consecuencias de esta inmigración ilegal, de esta inmigración descontrolada, ni sufren las consecuencias
que también sufren de inseguridad los habitantes de esta zona, como decía, también relacionado con el narcotráfico. Tenemos que escuchar con sonrojo y con vergüenza, porque no tiene otro calificativo, como el señor Marlaska, el ministro, se le llena la boca de palabras vacías, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de esta zona de España siempre demandan más medios humanos, más medios materiales, y el gobierno pues lo que hace es oídos sordos, lo que siempre, promesas falsas, y ya llevan mucho tiempo los ciudadanos de Algeciras diciendo algún día va a pasar una desgracia. Pues pasó ayer. Y nosotros que desde Vox venimos desde hace muchos años, como todo el mundo sabe, denunciando las consecuencias de la inmigración ilegal, pues al final, pues lamentablemente, porque no queremos tener razón en este caso concreto, pues ayer nos la dieron. Pero es un buen día para hacer ciertas reflexiones. Por ejemplo, seguro que el público, ahora ya se han enterado todos porque lo hemos estado hablando antes, pero seguro que el público general no sabe que del número de personas que hay que expulsar después de cerrar un expediente que es no complicado, no, 8 veces más que complicado, resulta que solo se ejecutan apenas el 8% de las expulsiones. Y el resto, pues uno dice, yo no lo busco. El otro dice, bueno, si no tiene delitos urgentes, pues oye, pues ya se marchará si quiere. Pero no se hace nada y por lo tanto, pues va creciendo la inmigración ilegal. Y fíjate por dónde resulta que alguno de esos se contagia, alguno de esos como este, que vive en un piso patera, que tiene unos colegas que lo encubren y que resulta que a la que va la policía a su casa descubre que tenía publicidad yihadista. Entonces, todo esto lo podíamos haber evitado con una política más diligente de, oiga, usted si no tiene permiso para vivir aquí, se tiene que ir. Y no puede intentar volver. Pues esa diligencia parece que brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia y además vemos como, y permítame que te haga una breve reflexión, vemos como las administraciones, y en este caso la andaluza, en muchos casos le siguen concediendo ayudas. Hace unos pocos días modificaron a través de un decreto en la Diputación Permanente lo que es la renta mínima de inserción social en Andalucía, para facilitar y agilizar un poco los requisitos, y le siguen facilitando ayudas a estos inmigrantes ilegales en el momento que se empadronan, adquieren la vecindad administrativa de una población, de un municipio andaluz, y enseguida están cobrando. Es decir, que las administraciones a las que nosotros le demandamos más diligencia están casi agravando más el problema. Y ya llega un momento en el que hay que llamar a las cosas por su nombre y decir basta ya y vamos a resolver el problema que tenemos. Pero lamentablemente, salvo algunos medios, y el vuestro es uno de ellos, lógicamente, pues la mayoría de los medios de comunicación se creen o piensan, o estos directivos de las cadenas, los miembros del gobierno, pues piensan que el problema de la inmigración ilegal no existe, y existe. Y existe en estas zonas de Andalucía y en estas zonas de España. Y las consecuencias pues las vivimos ayer. Y escuchamos muchos llantos de vecinos de Algeciras que desgraciadamente lo que venían a decir es que esto nos lo temíamos ya. Sí. Y ahí están las administraciones sin solucionar el problema de seguridad, que este es un derecho fundamental también, derecho a la seguridad. Siguen sin solucionar este derecho que tienen todos los ciudadanos, en este caso concreto. Y permíteme que lo singularice en esta zona de mi provincia, de la provincia de Cádiz, pues no tienen seguridad. Claro, y luego el efecto que esto puede tener, que yo creo que los expertos en seguridad pues son suficientemente acreditados y buenos como para no olvidarlo, de efecto emulación. Este mismo Yassin Canza resulta que tiene un hermano en un centro para menas en Andalucía. Esos jovenzuelos que recién acaban de llegar pueden tener la tentación de emular al que se sacrifica por la causa y nos la lía en una iglesia, mata al sacristán, deja herido al cura, en fin, podía haber sido una desgracia de proporciones enormes. Pero bueno, claro, la emulación y todo el rebalanceo de considerar que hemos dado cobijo, a pesar de cerrar el expediente de expulsión a un tío que no merecía estar en suelo español, pues es tremendo. ¿Cómo se lo explicamos a la gente esto, don Manuel? No, es que no podemos explicárselo. Verás. Y en Andalucía pasa mucho y lamentablemente cuando uno tiene esta opinión y la traslada sobre los MENA, pues bueno, el calificativo, el San Benito ya lo tenemos sobre los hombros, y los de Vox en este tipo de cosas ya estamos curados de espanto. Pero por ejemplo,
Es muy fácil. Ayer, el señor presidente del Gobierno de España, ¿qué dijo? Que había fallecido. Sí, sí. El señor Feijóo, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ¿qué dijo? Que había habido un fallecido. Es que no llamamos a las cosas por su nombre. Ayer hubo un asesinato en Algeciras. Y no es un caso aislado, no lo es. Y vemos que estas personas, estos asesinos, tienen familia y evidentemente, pues en muchísimos casos, pues tendrán casi las mismas intenciones. Estamos hablando de culturas incompatibles con la nuestra. Y estas culturas incompatibles con la nuestra las estamos admitiendo. Y nos rasgamos las vestiduras en muchas otras cuestiones. Y, por ejemplo, estas personas, el trato, el maltrato, la denigración, la degradación de lo que es la mujer, lo llevan a gala. ¿De qué estamos hablando? Vamos a tomar soluciones, ya vamos a darle respuesta, en este caso a los ciudadanos españoles que demandan seguridad. Y la inmigración ilegal existe y es un problema. Y hay que atajarla. Y ya está. Vamos a dejarnos de poner parches, vendas y trapos calientes. Vamos a el legislador que resuelva los problemas que tienen los ciudadanos, en este caso, insisto nuevamente, de lo que es el campo de Gibraltar, que demandan una solución de seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan demandando en esta zona de España que sea declarada como zona de especial singularidad. ¿Por qué? Pues porque allí hay mucha delincuencia, mucha inmigración ilegal, mucho narcotráfico. Y si no es un día lo que nos pasó ayer, pues hace una semana y unos meses, pues el narcotráfico atropellando a agentes de la Policía Nacional, atropellando a agentes de la Guardia Civil. Y esa es la realidad, ese es el pan de cada día de esta zona de España. Ahora, el caso de Algeciras tiene un poder magnético porque es un hombre que deliberadamente se encara con las feligresas que van a su parroquia porque vosotras no estáis siguiendo la fe verdadera, que consiguen deshacerse de él y de sus pretensiones, que de estos que nos consideran infieles a todos los que no somos musulmanes, ¿verdad? Que se va a casa, que se pone la chilaba blanca y coge un cuchillo de enormes dimensiones y aterriza con el cuchillo, la emprende con el cuchillo y con todos los que se le ponen por delante. Es que, en fin, estos son los riesgos de no tener una política de seguridad pues que sea lo suficientemente diligente. Y no se le está dando. Y llevo, evidentemente, todo el día pendiente de las noticias. No se le está dando la debida protección a la Iglesia Católica, que ayer perdió a uno de sus siervos. Estamos hablando del ataque, del maltrato que están teniendo. Y mientras, pues, bueno, el buenismo en los medios, pues de lo que va es simplemente decir que es un caso aislado, que es un lobo solitario, que esto no va a volver a pasar. Y va a volver a pasar. Y cada vez pasará con más regularidad. Y ya estamos viendo como en otras partes de Europa existen barrios en ciudades europeas donde la policía no puede hacer nada. ¿Qué queremos? ¿Que eso suceda en España? Pues las administraciones, los gobiernos tienen una responsabilidad y su responsabilidad es darle seguridad, en este caso, a los andaluces, a los españoles, a los ciudadanos que vivimos en este bendito país. Y no lo hacen. Y además, pues en este caso concreto, todavía no he escuchado una palabra de aliento, de apoyo, salvo la que hemos dado nosotros en las innumerables declaraciones que hemos hecho hoy a lo que es a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ayer perdió a uno de sus siervos. Y no podemos estar y mantener esta situación. Desde luego. Don Manuel Gavirá, le agradezco muchísimo su presencia en el programa en estos momentos difíciles. Sé que usted está en cuerpo y alma con la gente de Algeciras y se lo agradezco porque deben ser momentos complicados, difíciles, donde mucha gente no entiende a qué viene todo esto, ¿verdad? Pues sí, es el buenismo en plena crisis, cuesta abajo en la rodada, que decía el tanguista. En fin, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Otro abrazo para vosotros. Gracias. Bueno, antes de irnos a publicidad, quisiera recordaros la conveniencia mutua de que os acerquéis al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Pues porque compartimos muchas cosas, muchas ideas, muchas creencias, muchas defensas que queremos que sean eficaces de nuestras libertades, de nuestra Constitución, de la unidad de España, de que no pasen cosas como este buenismo. Y oiga, si tienen que expulsar, una vez tengan la orden, expúlsenlos. Expúlsenlos, que saldremos ganando y no como en este caso. Bueno, creemos que ustedes necesitan un medio de comunicación comprometido con esas ideas y que pueda ser el defensor de las que ustedes comparten. Así es que
acérquense al Club de Amigos del Toro Televisión, ayúdenos con una suscripción a este medio y juntos vamos a emprender un camino de recuperación de esas libertades y de esas creencias. Bueno, en el Club de Amigos, además, tengo que decir que hay unos regalos fenomenales. Por ejemplo, os he hablado de los relojes manuales, pero a lo mejor no os habéis fijado bien. Son un regalo excepcional. Pueden elegirlos para hombre o para mujer. Como ven en la pantalla, tienen una caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y las funciones necesarias para ver el mes, el día de la semana. En fin, son relojes sumergibles hasta 100 metros y tienen garantía de 2 años. Tengan en cuenta que son unidades limitadas y si necesitan algún detalle técnico, pues no lo duden. Llamen al club 91 616 2464 y allí les van a dar cualquier explicación. Tu agenda del 2023 con las actividades del Club de Amigos. El viernes 27 de enero a las 11 de la mañana nos vamos al Museo Naval de Madrid para disfrutar de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana, de la mano de Asunción Sordo, guía especializado del museo. Plazas limitadas. El martes 31 de enero a las 7 de la tarde seguimos nuestro recorrido por España con Paco Huertas. En esta ocasión nos paramos en los pueblos medievales de Segovia y Románico de Frontera para conocer la historia de los fueros de Riaza, sus leyendas y su gastronomía. El miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde, Adolfo Albistur nos enseñará cómo y cuándo utilizar un desfibrilador. El jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde presentamos en el Club de Amigos el Club del Libro de Homo Legends, con la presencia de escritores de renombre de la editorial como Gabriel Calvo Zarraute, autor de Roma a Berlín. Para apuntarte a estas y muchas otras actividades, entra en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com en el apartado de Agenda, llama al 91 616 2464 o escríbenos un correo electrónico a club@eltorotv.eu. 20 minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos acompañan don David Gómez, aquí a mi derecha, abogado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. ¿Usted está con este frío como en casa? Yo estoy encantado. Los de con el frío nos conservamos bien. Sí, sí, sí. Don Luis Suñer, economista y hombre de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ¿por dónde quieren ustedes empezar? Yo tengo mis predilecciones, si me dejan hoy elegir. Adelante, sí, Ya que vengo con esta voz cochambrosa y esta tos. Margarita Robles, ¿cuántos carros de combate enviará España? ¿Cuáles van a ser? ¿Están metidos en cajas o, como dijo ella en verano, están en una situación lamentable? Nos hemos puesto ya en contacto con la industria porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento para que, totalmente coordinados con nuestros aliados, podamos planificar esa entrega. La idea que hay es que la entrega por cada país sea conjunta, es decir, que no sea individualizada por cada país, porque efectivamente estos carros tienen que actuar coordinadamente y, por tanto, digo que ya hemos empezado todo el trabajo. Total, que dependemos de la industria, se entiende, ya no lo dice, ajena a su ministerio, ¿no? Sí. Se entiende que va a ser la industria la que se lleve el curro de remontar lo que está ahora en cajas y en piezas y probarlo y... O sea, según la escucho me da la sensación de que los tanques van a disparar para atrás, los mismos disparan para adentro en vez de para afuera. A ver qué vamos a mandar a Ucrania, hombre, si mandamos algo vamos a mandar algo en condiciones. Después de haber dicho que estaban en situación Claro, lamentable. no vamos a mandar allí cualquier cosa, hombre, lo suyo es mandar un tanque de verdad, no, en fin, no cualquier cosa. Yo entiendo esto, ¿no? Pero es que escuchándola parece como que están, pues eso, que hay que montarlos por piezas o algo. Y luego, ¿cuándo los tendrán? Porque por mucho que sea la industria la que se encargue de rehacerlos,
largo me lo fías. Sí, pero además que la contribución española en este caso de los Leopard es mandar chatarra, ¿no? que previamente tienes que reparar, ¿no? Entonces, no me extraña que diga no podemos enviar nuestros tanques o los enviamos todos en conjunto. Sí, para que no nos dé vergüenza. Porque claro, como enviemos los nuestros, pues primero yo tengo serias dudas de que vayan a funcionar. Claro, los mezclarán unos con otros para que no parezca, decir, no es de gracia, pero que manda narices. Es decir, ya que si tenemos que ayudar, ayudemos de verdad, no vamos a ayudar a medias tintas, ¿no? Y parece dar la sensación de que van a mandar, pues eso, la chatarra, el desuso o una caja para que lo monten allí. O sea, bueno, pues vamos al gran asunto del día, que es el hombre este al que le han encontrado propaganda yihadista en su casa. Hasta ahora era Yassin Kanza y ahora yo me permito decir la cosa por su nombre. El marroquí Yassin Kanza, que no magrebí, que eso es otra cosa, el marroquí Kanza, que era un captado por el yihadismo, cosa que parece bastante obvia después del registro de su domicilio. Lo evidente y lo que no había pasado nunca en nuestro país, mira que nos ha azotado el terrorismo yihadista, pero nunca había pasado que el escenario fuera un templo de culto cristiano, que el muerto fuera un hombre de iglesia, un sacristán aficionado pues a cambiar las flores, a tocar la campana, las cosas que hacen los sacristanes en las iglesias, ¿verdad? Un hombre mayor y que deja hijos y nietos y tal. El objetivo, sin embargo, era el párroco. Y claro, pues todo esto es tremendamente insultante y debería llevarnos a una reflexión. Si hace 6 meses que estaba técnicamente expulsado por un expediente que es complicadísimo de resolver, largo, tedioso y tal, pero que luego da igual porque no se cumple. Apenas el 8% de los que han decretado su expulsión del país son efectivamente expulsados. ¿Por qué? Por el buenismo. El buenismo es el enemigo de los que sufren y padecen en la sociedad española. David. Bueno, lo acabas de explicar muy bien, es decir, el expediente que tanto esfuerzo le cuesta a la administración y a los funcionarios echar hacia adelante, que involucra a mucha gente, al final termina pues, con un señor expulsado pues, paseándose por las calles. Esto es lo que ocurre. Sí, sí. No termina en expulsión real. 6 meses. 6 meses. Y bueno, lo que te rondaré Morena, es decir, si efectivamente luego será para más, ¿no? Y bueno, pues claro, ¿qué ocurre? Pues nos pueden ocurrir cosas como lo que ha pasado hoy, ¿no? Es decir, que un marroquí que estaba expulsado de territorio nacional, pues se ha dedicado a matar. Esto vamos a puntualizar, porque aquí algún político, entre ellos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, han dicho, oye, que condolencias al fallecido. No, el señor no ha fallecido de un infarto, ni ha fallecido de nada, de muerte natural, ha sido asesinado. A machetazos. O sea que claro, aquí como que nos rasgamos las vestiduras. Yo cuando lo veía esta mañana digo, pero ¿cómo es posible? Si a este señor le han clavado un machete y le han matado. Es decir, no vamos a andar aquí con florituras. Entonces ocurre lo que ocurre, ¿no? Y bueno, lo que no veremos, es decir, cosas que sí que pasan, que no trascienden a la escena pública, pero que bueno, que están ahí, ¿no? Es decir, que la administración no funciona y que por algún tipo de interés que se nos escapa, la gente que es expulsada de territorio nacional no es efectivamente expulsada, es decir, no es devuelta a su... Solo el 8% de los que han decidido administrativamente que deben ser expulsados son efectivamente expulsados. Y por cierto, tú lo debes saber esto mejor que yo. Yo me he tenido que leer el reglamento de esas expulsiones y tienen un plazo. Deben ser expulsados entre 7 y 30 días, según sean pues, gente de expulsión urgente porque ha cometido algún delito, o los que no tienen esa condición, parece que este es el caso, tienen hasta 30 días para ser expulsados. Plazos que se incumplen, absolutamente. Tampoco. No, pues al final, en estos casos dramáticos es donde aflora, ¿no? Pues cómo funciona el sistema, ¿no? Es decir, que eso, una persona que tenía que haber sido expulsada, pues no lo ha sido porque al final no solo el procedimiento, digamos, burocrático puede ser pesado, pero sobre todo es porque no se aplica. No se aplica y entonces, bueno, pues se convierte en una negligencia pura. Por otro lado, pues aflora lo que ha comentado David, el lenguaje. Es decir, un asesinato, que todos sabemos que es un asesinato, ¿no? Pues nosotros decimos que es un fallecimiento, porque no queremos que la gente piense que es un asesinato
terrorista en este caso o yihadista. Entonces, bueno, pues esa utilización del lenguaje también, ¿no? Pues, demuestra, ¿no? Iba a decir lo ridículo, pero no es ridículo, ¿no? Lo grave, ¿no? De cómo utilizamos el lenguaje para manipular o para esconder, ¿no? determinadas cuestiones, ¿no? Y sobre todo porque en lugar de organizar una defensa mental, de convencer a la sociedad española de qué pensarían en el mundo musulmán de un atentado en una mezquita, ha habido montones, ¿eh? De los radicales ha habido montones. Estamos dispuestos a tolerar que uno pase y recrimina a las feligresas que no siguen la fe verdadera y la emprenda machetazos con el primero que encuentre allí. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Podemos indignarnos a pesar de que el autor de esto sea un inmigrante ilegal que provenga de Marruecos o de donde sea y que se haya contagiado de las tesis radicales yihadistas, probablemente salafistas? Solo digo yo, pero no lo sé. ¿Podemos o no? ¿Podemos estar molestos, enfadados, críticos, ácidos? ¿Podemos estar cabreados legítimamente? ¿O tampoco nos van a dejar? Pues en principio no nos dejan. Tenemos que cabrearnos con otro tipo de violencias, ¿no? Que son tan violentas como esta, ¿no? Pero en esta tenemos que callar y mantener la compostura, ¿no? Mientras que con el resto sí podemos, ¿no? denunciar e indignarnos, ¿no? Entonces, pues es una situación que yo creo que conforme vayan existiendo nuevos casos, porque aparecerán, pues bueno, va a ser cada vez más difícil el tratar de esconder y maquillar, ¿no? toda esta cuestión, ¿no? Yo echo de menos en estas circunstancias pues que nos cuente algo algún ministro o alguien, ¿no? Es decir, todavía no ha salido nadie a la palestra a decirnos nada, es decir, ha quedado ahí, bueno, pues... Marlaska se ha quedado así, bueno, ya veremos, lo arreglan todo con el ya Twitter. veremos si esto claro, tiene un origen, pero vamos a ver, que tú eres juez de la Audiencia Nacional, cuando la Audiencia Nacional abre carpeta, es que tienen bastante claro que se puede tratar de un delito terrorista, ¿no? Tú eres juez, tú interpretas la vida. Se ha ido a Algeciras, porque y está mudito. Así que han encontrado la propaganda yihadista enmudecido. Claro, porque lo que le hubiera gustado contar es que es un perturbado con antecedentes psiquiátricos. Por cierto, eso de los antecedentes psiquiátricos no se lo crean. Eso es lo que dice el gobierno de Marruecos cuando detienen a un radical salafista. Uy, problemas psiquiátricos. Y ya está. Eso lo encubre todo. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto. Si os parece, volvamos a la pelea, a la bronquita entre el PSOE y el PP, que es bastante divertida, con un reto que lanza hoy Feijóo, tal vez un poco cándido. Algunos dirán que penoso, pero hay que escucharle. Y le hago la propuesta al señor Sánchez de que si no gano las elecciones no merezco ser presidente del gobierno. Y espero recíprocamente, para jugar con el mismo reglamento, que el señor Sánchez le diga a todos los españoles que si él no es la fuerza más votada, pues dejará gobernar al que gane las elecciones. Eso clarificaría mucho todo el panorama. Yo creo que este hombre se perdió el Padrino 1, el Padrino 2 y el Padrino 3. Y habla del Padrino. Entonces, vamos a ver. ¿Tú de verdad le haces esa propuesta al taur más taur de todos los taures que han pasado por el Mississippi, que se llama Pedro Sánchez, que lleva un montón gobernando con un pacto antinatura, contrario a lo que él tal, porque mata por el poder? Hombre, Feijóo, de verdad. Pero es que además que espere sentado, pero lo curioso de esto es que seguramente Pedro Sánchez le diría que sí. Y Hombre, en el momento de la verdad le diría, pues yo no me acuerdo de aquella promesa, o directamente no diría nada. Gobernaría de todas, vamos. Es absurdo. O sea, es que es algo que se dice pero nunca se plasma. Es decir, si efectivamente la voluntad de los políticos es que voten la lista más votada, siéntense ustedes en el Congreso de los Diputados, arréglenos ustedes la ley electoral y le pongan el parche para que gobierne la lista más votada o vayamos a una segunda vuelta. Para eso hay que tener mayoría, ¿eh? Claro. Entonces, es que esto es hablar por no callar, que dirían en Pedro Bernardo, en mi pueblo, ¿no? Bueno, yo, en tanta insistencia en la lista más votada, bueno, pues es también una manera, yo creo, de que Sánchez, ¿no? Pues se pronuncie, ¿no? Pero yo básicamente estoy en desacuerdo con este tema de la lista más votada. Es decir, las virtudes del bipartidismo son las virtudes de un duopolio, ¿no? Es decir, que yo
domino el mercado con otro, ¿no? Y entre los dos nos lo repartimos, ponemos los precios y decimos lo que hay que hacer. Y al pobre consumidor, en este caso al votante, pues que vote, pero que no tiene nada que decir. No tiene nada que decir. Entonces yo, desde ese punto de vista, este tema de la lista más votada, pues como es simplemente más bipartidismo, pues a mí no me parece adecuado. Luis, ¿cuántos años llevamos escuchando a los políticos de uno y otro color, dependiendo de dónde estén, si están en el gobierno o en la oposición, el arreglo de la ley electoral, de la lista más votada, del cambio de ley electoral, pues si quitamos las provincias o hacemos un distrito único? ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo? Yo creo que desde que se aprobó la primera ley electoral estamos a debate con el cambio. Pero y nunca como nunca ha convenido a los mayoritarios, pues Claro, porque no es lo mismo estar en el gobierno, que me interesa que la ley electoral esté como está, que estar en la oposición. Pero claro, cuando cambia el papel y la oposición va al gobierno, pues tampoco nos interesa. Tampoco nos interesa, ciertamente. No, y luego que también, no sé, aparte de la ley electoral, que es una ley electoral que ya sabemos que no es representativa, aquí no hay un hombre, un voto, ¿no? Es decir, pero aparte, yo vuelvo a incidir en el tema de tanto querer, ¿no? Que o gobiernas tú o gobierno yo, pero nadie más. Es decir, al final solo imponemos dos agendas y el resto de las personas que tengan otras inquietudes, esas no tienen nada que decir. Y yo, pues, que como liberal me gusta la competencia, ¿no? Pues también, y aunque tenga estos problemas, ¿no? A lo mejor en la gobernabilidad, me gusta también que haya diferentes opciones políticas, para que en alguna de ellas puedas verte más representado y pueda influir de alguna manera en la agenda, ¿no? No, sí, yo estoy absolutamente a favor del sistema de segunda vuelta, no de que le gobierne la lista más votada. Pero para eso hay que tener mayoría y voluntad de cambiar y redaños, porque no, a la izquierda se te va a poner sulfurada. Claro. Que lo sepas, don Alberto, que esto no viene... No, le han contado que esto le va a caer gratis y el hombre, bueno, cada día... Vamos a cambiar de asunto. Primero fue la Fiscalía. La Fiscalía era partidaria de mantener la condena de inhabilitación a Oriol Junqueras en 13 años, que es lo que decretó la sentencia de condena del 1 de octubre. Bueno, y ahora ha venido la Abogacía del Estado, que, bueno, rompe un poco esa disciplina y lo que plantea la Abogacía del Estado es que baje de 13 años a 7 años, lo cual tampoco arregla el problema que el Gobierno siente como propio de habilitar a Junqueras para las próximas elecciones. Pero bueno, en cualquier caso, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Ahora, la noticia en el día de hoy es que la Abogacía del Estado ha reducido su petición de inhabilitación para Oriol Junqueras de 13 años a 7. La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que revise la condena de 13 años de prisión e inhabilitación que se impuso al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y la sustituya por una pena de 7 años de inhabilitación absoluta tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. Los servicios jurídicos de la Administración se han dirigido a los magistrados del tribunal que juzgaron la causa del procés y que impusieron la condena de 13 años de prisión e inhabilitación a Junqueras por el delito de sedición en concurso medial con malversación. El Supremo había dado 8 días a las defensas y las acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019. En 39 folios, la Abogacía ha considerado pertinente rebajar la pena de inhabilitación de Junqueras a 7 años, atendiendo a las penas previstas en el artículo 433 del Código Penal, con el que se castiga el uso del patrimonio público a fines diferentes al que estuviese destinado, y el 557 relativo a los desórdenes públicos, al apreciar el concurso medial entre ambos delitos. Don David Gómez. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que la Abogacía del Estado, vamos a poner el punto ahí, pida la rebaja de las penas? La Abogacía del Estado. Yo entiendo que sus abogados pidan lo que quieran, pero la Abogacía del Estado que esté pidiendo la rebaja de las penas es que es terrorífico, es terrorífico, o sea, es inadmisible, no se debe de consentir. Es decir, la Abogacía del Estado no está
para pedir las rebajas de las penas, porque lo que ha ocurrido es contra el Estado. Es decir, no es posible que la abogacía del Estado se ponga al lado, por mucho que tengan derecho o no tengan derecho, me da igual. Es decir, por mucho que eso sea así. No es posible, ni la Fiscalía tampoco. Es decir, la Fiscalía está para defender los intereses. Bueno, la controla Pedro Sánchez, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Pero la abogacía del Estado es sangrante. Es decir, yo entiendo que las defensas puedan tener su estrategia y pedir la rebaja y lo que usted quiera. Pero la abogacía del Estado no. O sea, es lo indignante de esta noticia. Es lo indignante. No, claro, seguimos con la utilización de los medios del Estado para defender, ¿no? Para remar a favor de obra. Eso, para defender los acuerdos de Sánchez. Es decir, cómo utilizamos a la abogacía del Estado para defender a unos golpistas, ¿no? Es algo que es inaudito, ¿no? Entonces, no ha funcionado. Probablemente confiaban en que la Fiscalía era quien lo iba a hacer, no lo ha hecho. Y ahora lanzamos a la abogacía del Estado para solicitar, como si fueras un abogado defensor, ¿no? Defensor de los golpistas, ¿no? Del Estado. Por suerte, en el Supremo tienen perfectamente calado a la abogacía del Estado y el papel que está desempeñando. En todo este asunto. Sí, claro, pero es que es sangrante. Es decir, o sea, yo le quitaría el papel de abogacía del Estado, yo eso se lo quitaría. O sea, sería el abogado de estos señores, porque no tiene ningún sentido que la propia abogacía del Estado vaya contra los intereses del Estado. Bueno, ya saben que un servidor tiene mucho empeño en que cada día ustedes conozcan la dimensión de la tragedia. Le llamo tragedia a lo de la ley del solo sí es sí, su aplicación, de esa ley de Irene Montero, de esa ley de Pedro Sánchez, que Irene Montero pues, podía haber sido pues, contradicha por el presidente y esa ley podía estar ya en el desguace y una ley nueva en práctica. Y se habría acabado con todo esto, pero como es muy atrevida el desconocimiento y es muy atrevido, en fin, y estamos todos en una línea muy dogmática, sobre todo el gobierno, pues ahí seguimos. Yo lo que les quiero contar es que a día de hoy son ya 266 los beneficiados por rebaja de condena y 27 los que han obtenido excarcelación. Y suma y sigue, ¿eh? No hay voluntad de reforma de la ley. Si lo comprobamos, es decir, aquí no hay voluntad. Ahora se han inventado unas pulseras que, bueno, como que eso va a ser, en fin, lo que va a arreglar este asunto. No hay voluntad de arreglar la ley. Es decir, nadie se atreve. Lo peor de todo es que el Partido Socialista tampoco ha dicho nada. Es decir, está ahí diciendo, bueno, la ley se aprobó, a ver si se pasa el chaparrón, seguimos hacia adelante. El Supremo que unifique conducta. Bueno, el Supremo, eso ya es, eso sí que es para nota. Entonces, sobre todo que lo diga un abogado o un jurista. Hoy hay una muy leve novedad, y es que un personaje, sí, de tercera fila, pero de Podemos, admite que hay que corregir esta ley, pero sin dramatismos, ¿eh? Se trata de Rita Maestre. Ahora lo van a ver, esta pues dirigente del Mundo Más Madrid admite que, hombre, que la aplicación pues, era mejorable y que hay que corregir la ley sin dramatismos. Dice, no, el dramatismo ya lo llevan en el cuerpo las víctimas que han visto como la de Zamora, que ve como su agresor sexual al salir a la calle le dice, te voy a serrar el cuello, literal, te voy a serrar el cuello. Dile a esta que vas, hay que reformar esto sin dramatismos, a ver qué te cuenta. No, es decir, intentan corregir la ley a golpe de titulares, pero la ley no se va a corregir a golpe de titulares. El daño ya está hecho y el drama está servido. Es decir, el drama está servido en todas las víctimas que se han visto afectadas por todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, si esta señora dice que sin dramatismos está muy bien sobre el papel, pero lo cierto y verdad es que no hay voluntad política, ni en el PSOE, por supuesto en Podemos no, pero en el PSOE desde luego tampoco, ni en sus socios de gobierno, de arreglar esto, porque si hubiera habido voluntad política de hacerlo, ya estaba hecho. No, yo, mi opinión, vamos, aparte de que yo a esta ley ya la llamo la ley Sánchez-Montero, ¿no? Porque Sánchez ya dijo que estaba muy orgulloso de la ley, ¿no? Aparte de ser el jefe de todo este... Y que era para presumir en Europa. Eso es. Pero lo que sí se observa con la declaración de Rita Maestre, ¿no? Que tenemos previamente la de Manuela Carmena, ¿no? Es que yo creo que van a ir desmarcándose, ¿no? En la medida que puedan y de manera que no parezca demasiado radical, ¿no? Conforme se vayan acercando las elecciones. Porque
es indudable, ¿no?, que los resultados y todo lo que vamos viendo, todas estas excarcelaciones, ¿no?, y reducciones de condena, pues van a estar presentes en la campaña electoral. Con lo cual, pues bueno, no me extraña que Más Madrid pues ya vaya un poco tratando de desmarcarse, viendo que se acerca, ¿no? Bueno, vamos con algunas decisiones judiciales a ver qué opinan ustedes. Por ejemplo, hoy la justicia ha condenado a Eroski, a una compañía de Eroski, para ser más precisos, a pagarle 30.000 euros a Cristina Cifuentes por no haber sabido custodiar adecuadamente el famoso vídeo en el que aparecía la que fue presidenta meleña años antes de serlo, pues tratando de afanar unos tarros de crema en un supermercado. Bueno, ahí la tienen como el vigilante de seguridad, le vacía el bolso y descubre las cremas, lo que fuera. Muy bien. La cuestión es que dice la Audiencia de Madrid que Eroski está condenado a pagar por no haber custodiado adecuadamente los vídeos. Y aquí hay, yo creo que bastante tela que cortar. ¿Por qué? Primero porque Eroski puede recurrir esta sentencia, ya veremos. Pero, ¿quién se lucró con la venta de estas imágenes? ¿Eroski? No creo, ¿verdad? ¿Fue algún empleado desleal de Eroski que se copió o robó las imágenes sin conocimiento de Eroski? Podría ser. Pero en cualquier caso me parece pues que atender la querella que interpuso Cifuentes está bien, pero lo de la multa... Yo se lo arreglo lo de la multa. Yo no lo veo. A ver, yo entiendo que ha ido el asunto sin conocerlo de raíz por la Ley de Protección de Datos, entiendo que ha ido por ahí y no deja de ser la imagen un dato, ¿no? En definitiva, es lo que es la imagen. La cadena de custodia, lógicamente, le corresponde a Eroski, entonces, aunque sí que es cierto que alguien se lucraría o alguien haría algún tipo de negocio o presunto negocio con la venta de estas imágenes o con el mercadeo de estas imágenes, lo cierto y verdad que quien tiene, digamos, ese fallo de seguridad o esa brecha en la seguridad de la información, o no sé cómo se llama técnicamente, que provoca que el vídeo salga es Eroski. Entonces, pues bueno, pues le toca pagar los trapos a Eroski, aunque me gustaría saber quién filtró. Sí. Eso sería mucho más interesante. Yo estoy de acuerdo con David técnicamente y por ley de protección de datos, quien es el responsable, ¿no?, de todos los datos que maneja una empresa es la propia empresa. Yo conozco en particular el mundo de las telecomunicaciones, que en ese caso es similar, es decir, un operador de telecomunicaciones no puede espiar a nadie, pero sí la policía puede pinchar una línea y hacer lo que tenga que hacer. Entonces nadie puede correr el riesgo de que datos personales, imágenes, salgan a la luz pública cuando el que debe tratarlas es la policía o, en su caso, pues la justicia, ¿no? Y nunca, ¿no?, el que datos y en este caso imágenes, ¿no?, que uno debe custodiar y por protección de datos debe mantener confidenciales, pues salgan a la luz. Entonces, es tu responsabilidad última. Bueno, vamos con lo que le ha sucedido judicialmente a una política de nuestros días, a Rocío Monasterio. Bueno, pues ha sido condenada a pagar una multa de 8.000 euros por atender unas reformas en un loft que se consideran pues ilegales, y dice la sentencia que doña Rocío Monasterio era totalmente consciente de hacerlo de forma no correcta. Ha salido un comunicado de Vox Madrid, que es lo que preside doña Rocío, que es muy taxativo, y que lo que dice el comunicado, a ver si lo podemos ver, porque no lo tenemos a mano. Bueno, pues reclamádmelo, porque quiero que se conozca cuál es la opinión de algo que afecta a la vida privada de Rocío Monasterio, en lo que su partido, su parte del partido en la que ella es la jefa, pues sale a cortar el paso del anuncio de esta sentencia. A ver, en la misma línea yo diría que efectivamente, bueno, es un piso de su propiedad, es decir, es una cuestión administrativa que finalmente terminó en los tribunales pues por unas obras que hizo en su casa. Poco afecta a su ámbito público, ¿no?, a su ámbito, digamos, político.
bueno, pues si conocía o no que eso era ilegal, no sé, son arquitectos, ¿no? O algo así, yo entiendo que algo sabrían, por lo menos por defecto, pero bueno, eso lo habrá valorado la sentencia, pero repito, es decir, forma parte de su ámbito personal y yo creo que ahí poco o nada tiene que decir nadie, decir, bueno, pues oye, le han condenado por hacer unas obras, pero ¿a cuántas personas le condenan por hacer unas obras? A muchas, ¿no? En este país muchas, tienen sanciones o paralizaciones de obras. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, el juego político no le veo en esta noticia. ¿No? Le reclamaban 250.000 euros y al final la han condenado a pagar 8.000. Bueno, don Luis. No, yo lo veo igual que David. Hay una cuestión, digamos, de incumplimiento administrativo, ¿no? por temas de licencias de obras, por licencias de obras en general, es decir, si son permitidas o no. Y entonces también es verdad que el urbanismo, ¿no? en este país precisa de un aparato y una longitud de trámites burocráticos tan inmensa que estaría paralizado en realidad, ¿no? Si no van tomando decisiones, ¿no? los agentes que participan en ello. Entonces, que en este caso tienen una sanción administrativa por haber cometido una cuestión, creo ¿no? que viene de antes de que estuvieran en política, ¿no? Sí, claro. Es una cuestión muy anterior. Eran unas obras que hacía para un famoso. Claro, pero pienso que está muy ligado al trabajo habitual en el urbanismo, es decir, que aparecen multitud, ¿no? Porque también es verdad, hay que reconocer que el urbanismo en España tiene una legislación elefantiásica, ¿no? Entonces, cometer una infracción es que la probabilidad es altísima. No. Bueno, noticias traigo de la candidata socialista a la Asamblea de Madrid, Reyes Maroto, la ministra de Industria. ¿Qué anda haciendo Reyes Maroto? Pues doble jornada. A mitad candidata, a mitad ministra. En el ministerio no debe tener gran cosa que hacer. Industria casi no nos queda. Así es que le ha echado una visita a la tienda, donde nunca se encuentra, por cierto, Manuela Carmena, y parece que le ha sugerido, la ha cortejado para ver si quisiera cerrar la lista de la candidatura del PSOE. Hace bien que se pase por Madrid, conozca a sus ciudadanos, sus costumbres, es decir, me parece fenomenal, que es lo que tiene que hacer todo buen candidato, conocer la ciudad para la cual va a gobernar. Bueno, de ahí a que Manuela Carmena le dé el si quiero, va un mundo, ¿no? Es decir, no sé yo, pero bueno, si lo consigue, pues mira, a lo mejor consigue algo, pero no creo que consiga mucho más allá de que cierre su candidatura y poco impacto electoral va a tener. Recuerde que ya la tantearon para ser lideresa de esa candidatura. De esa candidatura, sí. Sí, pero si yo creo que lo más divertido en este asunto es, yo soy la candidata y tengo que recurrir a una persona que conoce, ¿no? la gente para que hablen de mí, ¿no? Para que hablen de mí. Estire mi candidatura. Claro, es decir, pues es que lo normal y habitual es que en las candidaturas el primero de la candidatura sea quien lidere y no necesita llamar a nadie para que cierren, para que hablen de mí. Y luego poco trabajo tiene el Ministerio de Industria, que se dedica a hacer campaña, es decir, poco trabajo tiene. Vamos con algunas encuestas aparecidas en el día de hoy. Una la publica Antena 3, aunque creo que es de Sigma 2, y la otra la emitía Onda Cero. Ahí ven las dos opciones. La de Celeste Teles, la de Onda Cero, y vean cómo el PSOE estaría pues, muy en línea, 24,8, 24,9 según una o la otra encuesta. El PP lo mismo, 31,1, 31,4, o sea que ¿saben cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Pues 7,5 puntos, ¿no es cierto? Sí. Es que sumar y restar se nos daba bien. Sí. Y aún se nos da bastante bien. 7,5 puntos, es cosa que ignora Tezanos, por cierto. A Vox, que en fin, Sigma 2 le da 1 décima por encima de lo que obtuvo en 2019, Celeste le da unas pocas décimas por debajo. Y a Unidas Podemos también lo clavan, coinciden en que su 12%, 12,8% es un recuerdo del pasado y que ahora escasamente sobrepasarían el 10%. El 10, sí. Lo de Ciudadanos es una canción triste de, no sé si de Inés Arrimadas,
pero no pasarían del 2. La clavan en las dos encuestas. Sí, la verdad que la clavan. Esto Tezanos debería hacérselo mirar, o al menos hacérselo ver, ¿no? Que encuestas de este tipo... Ahora se dedica a medir los participantes en las manifestaciones de los sábados contra Sánchez. También, pues entonces le irá muy bien contando porque seguramente no tiene ni idea. Es decir, aquí, vamos, yo me lo haría mirar, si unas encuestas rigurosamente serias como Sigma 2, que nos tiene muy acostumbrados a encuestas serias, ¿no? O Celeste Tel, pues también haya una diferencia tan tremenda con lo que dice el CIS, aun teniendo tantos recursos como tiene el CIS, que seguramente tenga más que estos señores, pues es alucinante, ¿no? Es alucinante cómo manipula, también a favor de obra, por volverlo a repetir, los datos, ¿no? Los recursos al final del CIS están orientados simplemente a propaganda política. Eso ya lo sabemos y no conviene, yo creo, ya decir mucho más ahí. Lo que sí es verdad es que en las encuestas estas dos coinciden, pero yo creo en la ley de los grandes números. Es decir, cuando tengamos 10 y 20 veremos que la situación es similar. Y entonces, conforme tú amplías el número de encuestas y vas prolongándolo en el tiempo, pues indudablemente yo creo que veremos esta situación, ¿no? Porque la venimos viendo desde hace ya algún tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que donde hay que mirar es donde tienes un amplio, ¿no?, número de encuestas que más o menos se sitúan en el mismo área, ¿no? Y eso no significa, como diría Tezanos, que son encuestas organizadas por la derecha. Claro. ¿no? Bueno, pero para llegar a ese río, que son las generales, hay que cruzar el puente de las autonómicas y las locales 28 de mayo, que va a ser crucial en que se despeñen muchas iniciativas de voto y en que otras ganen más fuerza. Supongo que siempre ocurre lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, las elecciones autonómicas y locales van a jugar un papel importantísimo en el resultado que luego den las nacionales. Eso siempre ha ocurrido así y siempre ocurrirá, porque efectivamente es una foto muy buena para lo que puede ocurrir en el futuro. Bueno, señores, pues no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y vuestras opiniones. A ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. Ver a continuación, a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos, un resumen comprimidísimo de lo que ha sido actualidad este jueves. No se lo pierdan. El día en 30 minutos. Mata y hiere sañudamente a los que están en un lugar de culto cristiano. Los mata a machetazos y al grito de Alá es grande. Con las manos manchadas de sangre inocente, el asesino se pone de rodillas y reza. Y tiempo antes de que eso se produzca, de que estalle ese macabro espectáculo de violencia anticristiana, Yasin, el autor, increpaba a las beatas en la iglesia porque no seguían la fe verdadera. En fin, los que vivían con él luego han resultado que dentro de ese piso patera que compartían, pues decían que se había vuelto violento y muy radical. Y la policía ha encontrado en el domicilio propaganda yihadista. Así es que no parece que este sea un caso muy difícil de investigar. Se pretende, alguno dirá, que Yasin Kanza, el autor, pues tiene antecedentes psiquiátricos en Marruecos, pero es que ese es el calificativo que el gobierno de Rabat suele dar a los radicales salafistas cuando son detenidos por operar en territorio musulmán contra el resto de sus hermanos religiosos, los musulmanes. Pero el de Algeciras, ese sí que es el primer atentado que se produce en España contra pues un objetivo de culto, contra personas de nuestra religión, gente entregada a la iglesia, como el sacristán o como el cura, y eso es bien llamativo y merece una repulsa general que tampoco se está dando en un país en el que el presidente habla del sacristán muerto, asesinado, como el fallecido. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el autor es un joven marroquí pendiente de expulsión por su situación irregular en nuestro país, en España. Así como ven en las imágenes, sonreía ayer tras ser detenido y cuando aún se apreciaban manchas de sangre entre su ropa. Yasin Kanza, así se llama, no tenía antecedentes y este es uno de los motivos por los que su
su devolución a Marruecos, llevaba 7 meses parada. Original de Castillejos, un municipio muy cercano a Ceuta, vivía de ocupa en un céntrico barrio de Algeciras y no se le conocía ningún tipo de trabajo. Asesinó al sacristán de la iglesia de La Palma al grito de Alá es grande y muerte a los cristianos. No tenía vigilancia ni tampoco antecedentes. Yassin Kanja, joven marroquí de 25 años, irrumpió ayer vestido con chilaba, machete en mano y al grito de Alá es grande en varias iglesias de Algeciras. Hirió a 4 personas, uno de ellos el párroco de la iglesia de San Isidro y otras 2 mujeres en la iglesia de La Palma. Allí también hirió en el abdomen a otro hombre, el sacristán Diego Valencia. Y nada, mientras iba para allá corriendo yo avisaba a todo el mundo, no ir para allá, no ir para allá, que han matado a un hombre, vamos, vimos claramente que lo habían matado. Al huir este último, el joven le asestó un último golpe en la cabeza, asesinándole en la plaza alta de Algeciras. Y el moro con la katana que siempre la tenía levantada para arriba. Se ve que ya le había dado porque desde aquí se le veía como relucía la sangre. Y la cuestión ahora es, ¿quién era este joven y cuáles sus motivos para atacar? Yassin Kanja no tenía antecedentes, aunque sí psiquiátricos en Tánger, según indican los medios que colaboran con España. Uno de sus hermanos, además, se encuentra en un centro de acogida. Kanja llegó a España de manera ilegal en 2019, aunque no se ha precisado cómo. Tenía abierto un expediente de expulsión por situación ilegal desde junio de 2022. El 16 de ese mismo mes fue detenido al comprobar los agentes de la Policía Nacional que carecía de la documentación necesaria para poder residir en España. Su repatriación a Marruecos estaba prevista, aunque sin confirmar la fecha. Residía en el centro de Algeciras, en lo que se conoce como un piso patera, una vivienda ocupada junto a otros 2 marroquíes. El agresor y asesino del sacristán Diego Valencia habría acudido a las 7 de la tarde a la iglesia de La Palma y allí discutió con una feligresa. Más tarde acudió a San Isidro, donde hirió al sacerdote, y regresó más tarde a La Palma, dicen los testigos, en torno a las 7:30 de la tarde, al grito de muerte a los cristianos y causando graves desperfectos en el mobiliario e imágenes santas. Allí confundió al sacristán con el párroco de la iglesia. En las últimas horas se ha conocido que el sacristán ya le había expulsado días antes del templo. Ahora la delegación del gobierno de Cádiz desmiente que pesara sobre su asesino cualquier tipo de vigilancia. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación por un posible delito de terrorismo y se buscan evidencias sobre si actuó en solitario o alentado por un grupo radical. La AVT pedirá posicionarse como acusación popular en la causa del joven, que este lunes pasará a disposición judicial. El párroco herido, Antonio Rodríguez, ya ha sido dado de alta. Diego Valencia es el nombre de ese sacristán que, en fin, que ha muerto por el machetazo de este Yassin de una forma brutal. Tenía 65 años, estaba casado, tenía 2 hijos, varios nietos. Antiguamente había tenido una floristería muy popular en esa parte de Algeciras. Él decidió vincularse cada año a las cofradías y a las procesiones de Semana Santa de su ciudad y defendía a ultranza su parroquia. Alguna vez se le había oído decir que un día me van a dar un golpe y igual me matan por enfrentarse a algunos ladrones que había tenido la parroquia. La verdad es que era una bellísima persona, según dicen todos los que le conocían, que no se merecía para nada lo que le ha ocurrido. Que le asesinaran, por si alguien tiene dudas. El párroco de la iglesia de La Palma, José María Janeiro, le dedicaba estas palabras. Pues ya digo que lo que iba buscando era el sacerdote, iba buscando al cura. De la misma forma que en San Isidro buscó al cura, no atacó a nadie más, simplemente al sacerdote, aquí era lo mismo. O sea, si yo hubiese estado, pues verdaderamente digo, no hubiese muerto. Los vecinos de Algeciras han guardado hoy 5 minutos de silencio en la plaza donde se produjo ayer el asesinato del sacristán Diego Valencia. Los algecireños condenan los hechos inexplicables sucedidos en la tarde de ayer y aseguran que hasta ahora no había habido problemas de convivencia entre distintas comunidades. En la concentración hemos podido ver al alcalde de la localidad y también a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, entre otras numerosas autoridades. Yo soy prima hermana y nos hemos criado juntos y nos queremos como hermanos y ha sido una pérdida como el que pierde un hermano. Yo he perdido a un hermano, la he tocado y lo siento como lo sentimos todos los algecireños. Estamos muy tristes porque nunca ha pasado y no queremos pasar, porque aquí vivimos en paz en Algeciras. Estamos convivencia muy tranquila, terrible, y no te lo digo que yo y mi pareja no hemos dormido esta noche.
Bueno, crímenes como el de ayer se enmarcan en un contexto de expansión de la inmigración ilegal fomentada por el sanchismo y puerta de entrada de muchos yihadistas. Desde el 11M es verdad que solo hay registrados tres atentados cometidos por radicales, pero el número de detenciones ha sido y es bastante notable. En los últimos 19 años, 1.089 personas fueron arrestadas por la policía dentro y fuera de nuestras fronteras con intención de atentar aquí, en España. 969 fueron arrestadas en territorio nacional y otros 128 lo hicieron fuera de nuestras fronteras, en el extranjero. Y a este aumento de llegadas de inmigrantes ilegales en los últimos años hay que sumarle otro problema, y es que la gran mayoría no son devueltos a su país de origen. Es el caso del autor del crimen de Algeciras. Veámoslo, por ejemplo, en los datos del año 2021. De las más de 42.000 órdenes de repatriación, solo 3.594, aquí lo ven, fueron ejecutadas, es decir, solo un 8%. Este número ha ido cayendo considerablemente desde que Sánchez llegó a la Moncloa, Xavier. Bueno, pues vamos con las reacciones políticas. En primer lugar, queremos significarles un tuit de Santiago Abascal, el presidente de Vox, en el que, en el fondo, lo que hace es criticar el buenismo. El líder de Vox señala las políticas de Pedro Sánchez como culpables de que el islamismo avance en nuestro suelo. Y, bueno, lógicamente, pues es evidente que esto iba a tener una respuesta, y la respuesta es la de Ione Belarra, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, que ha tildado de miserable este tuit de Santiago Abascal por, dice, extender el odio. Vamos a escuchar a Ione Belarra. La ultraderecha hace política extendiendo el odio y yo creo que es miserable, la verdad, extender el odio contra un colectivo que ya de por sí está muy estigmatizado. Y por último van a ver el último de los tuits que queremos ofrecerles del presidente del Gobierno, en el que claramente habla de fallecido. O sea, que el señor sacristán de esta iglesia, muerto a machetazos, ha fallecido, no ha sido asesinado, que es lo que debiera decir. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, iba a reunirse hoy con sus homólogos europeos en Estocolmo, pero ha decidido suspender su agenda y trasladarse hasta Cádiz, hasta Algeciras. Allí se ha reunido con los principales afectados y ha confirmado lo que se sabe, que este arrestado de momento actuó solo. Vuelvo a decir, como he dicho anteriormente, que la investigación se encuentra en sus primeros momentos. No hay ninguna otra persona, como también hemos podido escuchar en algún momento. No hay ninguna otra persona involucrada en los mismos. Sí que había expediente de expulsión, pero sabéis que los expedientes de expulsión, desde que se inician hasta que se concluyen, conllevan y determinan un tiempo razonablemente importante. La conducta buenista del Gobierno con la inmigración ilegal favorece que cualquier perturbado, sea yihadista o no, cometa una masacre como la que hemos visto en Algeciras. ¿Por qué? Pues porque se trata de reducir este elemento a una cuestión humana, según la cual la inmigración ilegal es nuestra aliada y no se le pretende dar el acomodo que prevén nuestras leyes. La Administración tiene pendiente explicarnos algunas cositas a los españoles que pagamos impuestos. En primer lugar, ¿qué pasa con los ilegales que tienen una resolución muy larga de argumentar de expulsión y que esa resolución no se ejecuta? Por lo menos en los términos que establecen nuestras leyes, que es una expulsión entre 7 y 30 días. Pues que esos inmigrantes ilegales, a pesar del expediente, pululan por barrios de las ciudades españolas, como es el caso. ¿Se hace la vista gorda al trámite de expulsión? No, sencillamente que como son muchos, pues se deja de lado. La verdad es que es demasiado complejo el procedimiento, se preguntarán algunos. Sí, lo es. Y sobre todo la no ejecución del resultado de ese procedimiento. ¿Por qué beneficiamos en tal extremo a los ilegales? Eso ya, en fin, pertenece a un pasado de buenismo absolutamente poco ejemplar. Un dato es claro, España solo es capaz de expulsar al 8% de los ilegales reconocidos que merecen expulsión, según los propios datos que ofrece el Ministerio del Interior. La excusa es, bueno, como no tienen delitos pendientes, pues dejémoslos que estén
en la búsqueda, sin que nadie les busque, eso sí. Y el caso Algeciras llevaba 6 meses pululando por los barrios de la ciudad con una expulsión decretada, pero que nadie quiso ejecutar. Luego, en segundo lugar, dicen que la Policía Nacional lo tenía controlado al menos durante 4 días antes, pero no se nos cuenta por qué. Luego se rectifica esa versión y se nos dice que no, que eso no era verdad. Me parece a mí que estaba siendo controlado, nadie sabe muy bien por qué, pero que si el control hubiera sido más eficaz, seguramente se hubiera podido evitar esta catástrofe. El Estado, entonces, tendremos que concluir que ha fracasado con el asesino marroquí de los feligreses de la iglesia de Algeciras. Y la verdad es que el Estado se equivocó, pero ni la feligresa que le respondió cuando el asesino le reprochaba, ni los que se libraron de él en la iglesia poniendo en riesgo sus vidas. Esos fueron muy valientes. Y aquí quien tiene que pedir perdón es quien no ha hecho los deberes a tiempo y ha permitido esta colosal desgracia. Y ya vamos sabiendo más datos sobre los tanques que España enviará a Ucrania. El Gobierno ha decidido suministrarles los Leopard 2A4 que llevan más de una década almacenados en Zaragoza. Defensa estudiará el estado de estos blindados y determinará si alguno necesita ser rehabilitado. Nos hemos puesto ya en contacto con la industria porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento para que, totalmente coordinados con nuestros aliados, podamos planificar esa entrega. Ya saben ustedes qué piensa Sánchez de la Fiscalía. Pues eso, como responde el propio Sánchez, todo esto resulta incomprensible. La Abogacía del Estado, que tendría que representar los intereses del Estado y por tanto de la sanción que pesa sobre Oriol Junqueras, lo que hace es contradecir a la Fiscalía, que era partidaria de mantener los 13 años de la sentencia en cuanto a la inhabilitación de Oriol Junqueras, y ahora la Abogacía del Estado dice que eso hay que reducirlo de 13 años a 7 años, lo cual es un verdadero descoloque, porque ese nunca ha sido el papel de la Abogacía del Estado en ningún procedimiento en el que el Estado tenga interés, ¿verdad? La última palabra la va a tener el Supremo. La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que revise la condena de 13 años de prisión e inhabilitación que se impuso al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y la sustituya por una pena de 7 años de inhabilitación absoluta tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. Los servicios jurídicos de la Administración se han dirigido a los magistrados del tribunal que juzgaron la causa del procés y que impusieron la condena de 13 años de prisión e inhabilitación a Junqueras por el delito de sedición en concurso medial con malversación. El Supremo había dado 8 días a las defensas y las acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019. En 39 folios, la Abogacía ha considerado pertinente rebajar la pena de inhabilitación de Junqueras a 7 años, atendiendo a las penas previstas en el artículo 433 del Código Penal, con el que se castiga el uso del patrimonio público a fines diferentes al que estuviese destinado, y el 557 relativo a los desórdenes públicos, al apreciar el concurso medial entre ambos delitos. Y Núñez Feijóo ha vuelto a insistir hoy en su idea de favorecer a la lista más votada. El líder de la oposición ha retado a Pedro Sánchez a que le deje gobernar si su partido gana las próximas generales. Y le hago la propuesta al señor Sánchez de que si no gano las elecciones no merezco ser presidente del gobierno. Y espero recíprocamente, para jugar con el mismo reglamento, que el señor Sánchez le diga a todos los españoles que si él no es la fuerza más votada, pues dejará gobernar al que gane las elecciones. Eso clarificaría mucho todo el panorama. Ya son 266 los violadores y pederastas favorecidos por la ley del solo sí es sí. La última rebaja se ha producido hoy en Zamora, donde la Audiencia Provincial ha reducido más de 3 años la pena a un agresor que entró en casa de una vecina,
le robó y posteriormente la violó. También el Supremo rebaja las penas a 3 violadores de Navarra que abusaron de una joven con discapacidad. El tribunal mantiene la pena principal, pero reduce a la mitad la aplicación por intimidación y la cooperación necesaria, porque así lo permite ahora la ley del solo sí es sí. Eroski tendrá que pagar a la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, 30.000 euros por el famoso vídeo en el que aparecía siendo registrado su bolso por un elemento de seguridad de la compañía de supermercados. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido hoy que corresponde la indemnización a la política o a la expolítica por los daños y perjuicios causados al no haber custodiado de forma adecuada esas imágenes la compañía Eroski. Y Reyes Maroto, la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, quiere integrar en su lista para las municipales a Manuela Carmena. La actual ministra de Industria habla de Carmena como una gran alcaldesa y asegura que le ha manifestado su disposición para ir juntas ese próximo 28 de mayo. La regidora, lo cierto es que todavía no ha confirmado si va a volver o no a la política municipal. Ambas mantuvieron un encuentro hace unas semanas en la tienda de ropa que regenta Carmena en el noroeste de Madrid, de la capital. Esta oferta de Maroto se produce pocos días después de que la exlíder de Ahora Madrid criticara duramente las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha invocado hoy el principio de educación y de respeto entre las declaraciones que el mundo de la política hace respecto a los grandes empresarios de este país. Todos a propósito, ya saben, de los comentarios que hizo Ione Belarra calificando a Juan Roig, al dueño de Mercadona, como de capitalista despiadado. Bueno, la reunión de Chimo Puig con el ministro Luis Planas, dado que Juan Roig es valenciano, tampoco debe haber sido demasiado inútil, diría yo, porque al minuto salía Planas a hacer estas declaraciones que se alejan, desautorizan en cierto modo las de Ione Belarra. Educación y respeto, para empezar. Educación y respeto cuando se expresan opiniones políticas, siempre. Cosa que, por desgracia, en España hoy no se da en muchas ocasiones. Creo que se puede hablar y se puede disentir sin necesidad de ofender a nadie. Las críticas a Mercadona tampoco han gustado al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. El varón socialista tacha de injustas las palabras de Belarra y asegura que no entiende que, habiendo otras cadenas de distribución extranjeras, arremeta precisamente contra una valenciana. Y se pueden tener ideas diferentes, por supuesto, faltaría más. Pero quiero decir que, objetivamente, las declaraciones que se hizo por parte de la ministra son profundamente injustas y no atienden a la realidad de los hechos. Aparte de no entender un ataque directo a un empresario ni a ninguna persona, tampoco entiendo por qué solo se produce ese ataque a una empresa valenciana. Y en la página de Economía hoy aparecían los datos de la EPA correspondientes al cuarto trimestre del año pasado, los cierres que, como saben, pues hemos tenido del año 2022. En términos de ocupados y de desempleados y a nivel general, hay que decir que suponen una disminución del empleo y un incremento del desempleo. Por ejemplo, en términos de empleo, pues estamos por debajo de los 20.500.000 activos ocupados, concretamente estamos en 20.463. Y en términos de paro, ¿cómo hemos terminado el año 22? Pues en términos de tasa de paro, esta cierra el año 22 con un 12,87% y con 43.800 desempleados más. Tremendo. Y este frenazo en el último trimestre de 2022 que recoge la EPA se nota ya en las familias españolas. El número de hogares con todos los miembros en paro vuelve a superar el millón. Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 2022 en 23.600, un 2,3% más que en 2021, hasta situarse de nuevo por encima del millón, cifra que se había conseguido abandonar en el tercer trimestre del año pasado. En concreto, 2022 cerró con 1.047.500 hogares con todos sus miembros en desempleo.
después de que en el último trimestre se incrementaran en 70.100, un 7,1% más que en el trimestre anterior. Al finalizar 2022 había 576.800 hogares sin ningún perceptor de ingresos, 13.100 más que el año anterior, exceptuando 2020, año en el que se declaró la pandemia. En definitiva, la cifra de hogares sin ingreso en 2022 es la más alta en un cierre de ejercicio desde 2018. Desde que empezamos el año, los combustibles, gasolina o diésel, pues llevan 4 semanas de aumento de precios cada vez más preocupante. A día de hoy la gasolina y el gasóleo son un 18% y un 15% más caros respectivamente respecto de los precios que tenían el día 1 de enero. Aumenta la presión para los bolsillos de los conductores españoles. Desde el 1 de enero, la bonificación de 20 céntimos al carburante dejó de ser general para aplicarse únicamente a los profesionales. Todo el mundo está quejándose que están muy caros los carburantes. Pues sí, claro, lo he notado, pero bueno, es que no creo en este gobierno. Es una pena porque venía muy bien que la mantuvieran, pero... Pues está fastidiando bastante todo lo que son las subidas de precios generalizadas, entre ellas lo que es la gasolina. Desde entonces, el precio medio del litro de gasolina en España se ha encarecido un 3,28% y en el caso del diésel el incremento ha sido del 1,62%. Pero con este aumento, ¿cuánto costaría llenar ahora mismo un depósito de 55 litros? Pues bien, llenarlo con gasolina cuesta 89,98 euros y si lo que se reposta es gasóleo, el coste asciende a 92,84 euros. Una considerable subida que no solo se debe a la desaparición del descuento. En ella tiene también mucho que ver la llegada del nuevo impuesto con sello europeo, una norma cuyo objetivo principal es la reducción del 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ojo, porque el alivio que hemos vivido los españoles estos últimos meses con el descuento al carburante podría no ser del todo cierto. El Fondo Monetario duda de la eficacia que ha tenido el descuento por el comportamiento de las gasolineras. Sospecha que las gasolineras españolas inflaron los precios aprovechando la bonificación de los 20 céntimos, algo sobre lo que el gobierno italiano ya ha puesto medidas, que exige que las gasolineras expongan por ley el precio medio de los carburantes a nivel nacional para evitar los sobreprecios. Y aunque aquí en España las previsiones no son del todo buenas y los expertos advierten de que los costes seguirán subiendo, lo cierto es que el precio de la gasolina y del diésel aún continúa muy por debajo de los máximos históricos alcanzados el pasado año. Y ya hay fecha para el fin de la mascarilla en el transporte público. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, elevará la propuesta el próximo 7 de febrero y al día siguiente, el día 8, dejará de ser obligatoria. La calle se muestra dividida ante el fin de la medida. El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí. No hay riesgo como tal, estaría de acuerdo. De hecho, si las quitan es que hay mucha gente que ya ni se las pone. Hombre, yo pienso que todavía es muy pronto. Creo que cada quien debe mantener sus precauciones y mantenerse con cuidado. Creo que ciertos lugares como el metro sí que deberían dejarlas. Al fin y al cabo es un sitio donde transcurre mucha gente. Yo la llevaré porque hay gripe, pero cuando se pase la gripe paso de llevarla. Es que a mí me da igual, yo voy a seguir utilizándola. Yo creo que es un poco decisión de cada persona, cada uno que haga lo que le dé la gana. Bueno, muchas carreteras españolas están sufriendo estos días y mucho las consecuencias del temporal. La nieve ha vuelto este jueves a cotas altas en Galicia, provocando problemas de circulación en varias carreteras de la provincia de Lugo. Estas imágenes que ven nos llegan hoy desde Pedrafita. La nieve ha activado el nivel amarillo e impide que varios camiones puedan circular ahí por las 6. Bien, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y les dejamos en la compañía de Sandro Meco. Nosotros volvemos mañana a las 8:30, como todos los viernes. Hasta mañana.